La historia del rey Salomón es una de las más fascinantes y complejas del Antiguo Testamento. Rey de Israel, conocido por su sabiduría sin igual, su riqueza inimaginable y la construcción del primer templo de Jerusalén, Salomón es una figura que ha dejado una marca indeleble en las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero su historia es mucho más que un relato de gloria y poder. Es una narrativa de fe, justicia, espiritualidad y al mismo tiempo de errores humanos, arrogancia y lecciones universales. En este video exploraremos quién fue realmente el rey Salomón, su contexto histórico, sus logros, su relación con Dios y sobre todo su impacto en la tradición religiosa y cultural. Desde su famosa petición de sabiduría hasta sus escritos atribuidos en los textos bíblicos y su compleja relación con otras culturas y religiones, vamos a sumergirnos en todos los aspectos que definen a este rey emblemático. Acompáñanos en este recorrido para descubrir la verdadera historia de Salomón y su significado espiritual a través de los siglos. Contexto histórico y ascenso al trono. Para comprender la importancia y el ascenso de Salomón, es fundamental entender la figura de su padre, el rey David. David, el segundo rey de Israel, fue un gobernante legendario y piadoso que transformó a Israel de una colección de tribus dispersas en un reino unificado y poderoso. David, conocido por su valentía y su fe inquebrantable en Dios, ascendió al trono después de derrotar al rey Saúl. Su famosa victoria sobre el gigante Goliat simboliza su carácter valiente y su confianza en Dios. Durante su reinado, logró unificar las tribus de Israel, creando una nación cohesiva. También estableció Jerusalén como la capital política y espiritual, trasladando allí el Arca de la Alianza. De esta forma consolidó la fe monoteísta y afianzó el culto a Dios, estableciendo las bases de una nación guiada por principios espirituales. Sin embargo, la vida de David no estuvo libre de controversias. Uno de los episodios más polémicos fue su relación con Betsabé. David se enamoró de ella, a pesar de que era esposa de Urías. Tras orquestar la muerte de Urías en el campo de batalla, David tomó a Betsabé como esposa. De esta unión, marcada por el pecado y el arrepentimiento, nació Salomón. A pesar del pecado de David, el nacimiento de Salomón fue interpretado como una señal de misericordia y redención divina. Dios, en su infinita compasión, decidió bendecir a Salomón y prepararlo para una misión especial: ser el rey que llevaría a Israel a una era de paz y esplendor sin precedentes. Esta bendición se refleja en el nombre que le dio el profeta Natán, Jedidías, que significa amado por el Señor. El ascenso de Salomón al trono no fue un proceso sencillo. Al final del reinado de David, surgieron serios conflictos sobre quién debía sucederlo. Uno de los hijos mayores de David, Adonías, se autoproclamó rey mientras David aún vivía. Adonías era respaldado por personajes influyentes como el comandante Joab y el sacerdote Abiatar. Aprovechando la vejez y debilidad de David, Adonías intentó asegurar su derecho al trono organizando una gran celebración para sus seguidores. Sin embargo, el profeta Natán y Betsabé, la madre de Salomón, actuaron rápidamente para impedirlo. Natán recordó a David su promesa de que Salomón sería su sucesor. Betsabé intervino ante David, recordándole este compromiso y advirtiéndole del peligro que representaba la conspiración de Adonías. Ante esta situación, David tomó una decisión. Ordenó que su hijo Salomón fuera proclamado rey de manera oficial. Siguiendo las instrucciones de David, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, el jefe de la Guardia Real, llevaron a Salomón a Gijón, donde fue cubierto con aceite sagrado y proclamado rey en medio del júbilo del pueblo, de acuerdo con Reyes 1:39-40. Esta proclamación simbolizó la voluntad divina y la legitimidad de Salomón como heredero del trono. Adonías, al darse cuenta de que su intento había fracasado, buscó refugio en el altar del templo, temeroso de represalias. Salomón, demostrando misericordia y prudencia, le perdonó la vida con la condición de que no volviera a conspirar. El ascenso de Salomón no solo fue marcado por disputas familiares, sino también por la necesidad de consolidar su autoridad y asegurar la estabilidad del reino. Entre sus primeras acciones como rey está el eliminar las amenazas al trono,
Salomón ordenó la ejecución de Adonías cuando éste volvió a conspirar, de Joab por su apoyo a Adonías y de otros rivales que representaban una amenaza para el reino. También reorganizó el sacerdocio, despojando a Abiatar de su posición como sumo sacerdote, y fortaleció el papel de Sadoc, asegurando el apoyo religioso a su reinado. La petición de sabiduría. Tras ascender al trono de Israel, Salomón comprendió la magnitud de la tarea que le aguardaba. Gobernar un pueblo numeroso y lleno de desafíos requería no solo poder y autoridad, sino también una capacidad de discernimiento y justicia más allá de lo común. En reconocimiento a esta necesidad, Salomón realizó un acto de devoción que marcaría el inicio de su reinado de manera trascendental. Salomón se dirigió a Gabaón, un lugar de culto importante en aquella época, donde se encontraba el altar principal para los sacrificios, ya que el templo de Jerusalén aún no había sido construido. Este acto muestra la seriedad y el compromiso de Salomón con su fe y sus responsabilidades como rey. Ofreció 1000 honores en un gesto de adoración y humildad ante Dios. Este sacrificio no era solo una demostración de devoción personal, sino también una petición implícita de ayuda divina para llevar a cabo su labor de gobernante. Esa misma noche, mientras dormía, Salomón tuvo una visión en la que Dios se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». 1 Reyes 3:5. Este ofrecimiento era una oportunidad única, un momento en el que el joven rey podría haber solicitado cualquier cosa: riquezas, poder militar o una vida larga y próspera. Pero Salomón, consciente de su juventud y de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, hizo una petición extraordinaria. «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande?» Reyes 3:9. La humildad y sabiduría de su petición complacieron profundamente a Dios. En lugar de pedir beneficios materiales o victorias personales, Salomón había solicitado algo que beneficiaría a todo su pueblo: sabiduría y discernimiento para gobernar con justicia. Por ello, Dios le respondió: «Por cuanto has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Además de concederle sabiduría sin igual, Dios prometió a Salomón riquezas, honor, y si permanecía fiel, una larga vida. Esta bendición integral simbolizaba no solo el favor divino, sino también la importancia de buscar primero los dones espirituales y éticos antes que los materiales. La sabiduría de Salomón pronto se manifestó en su capacidad para resolver disputas complejas y gobernar con justicia. Este don no fue meramente una capacidad intelectual, sino una combinación de discernimiento moral, comprensión espiritual y habilidad práctica para aplicar principios divinos a situaciones humanas. Una de las historias más conocidas de la sabiduría de Salomón es la del juicio de las 2 mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Ambas mujeres vivían en la misma casa y cada una había dado a luz un hijo. Sin embargo, una de ellas accidentalmente asfixió a su propio hijo durante la noche y al descubrir la tragedia, intercambió a los bebés mientras la otra dormía. Ambas mujeres llevaron su disputa ante el rey. Salomón escuchó atentamente sus argumentos y en lugar de emitir un juicio inmediato, propuso una solución chocante para poner a prueba la autenticidad de sus reclamos. «Traedme una espada, dividid al niño vivo en 2 y dad la mitad a una y la otra mitad a otra». Reyes 3, 24, 25. Ante esta sentencia, una de las mujeres imploró que el niño fuera entregado a la otra, con tal de salvar su vida, mientras que la otra mujer estuvo de acuerdo con dividir al niño. Con esta reacción, Salomón identificó a la verdadera madre, quien antepuso el bienestar del niño a su propio deseo de justicia. Salomón ordenó que el niño le fuera entregado a ella, demostrando una sabiduría y una intuición extraordinarias que dejaron asombrados a todos. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Reyes 3, 28. La fama de Salomón se extendió más allá de las fronteras de Israel.
Su capacidad para juzgar con justicia y sabiduría fue reconocida por reyes y líderes de otras naciones. Este respeto internacional permitió a Salomón establecer alianzas políticas y comerciales que llevaron a Israel a una era de prosperidad y paz. La sabiduría de Salomón no era una simple habilidad intelectual, sino una virtud profundamente espiritual y moral. Su discernimiento era un reflejo de su relación con Dios y su deseo de cumplir con los principios divinos en su gobierno. La sabiduría es un tema recurrente en los textos atribuidos a Salomón, como los Proverbios, el Eclesiastés y el Libro de la Sabiduría. Estos escritos enfatizan que la verdadera sabiduría proviene del temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1:7. La sabiduría, desde una perspectiva espiritual, implica humildad, justicia y el compromiso de vivir según los mandamientos divinos. Salomón enseñó que la sabiduría no es solo para gobernantes, sino una virtud que todos deben buscar para vivir una vida plena y justa. La historia de la petición de sabiduría de Salomón nos ofrece lecciones valiosas en nuestra vida espiritual y personal, como priorizar lo espiritual sobre lo material. La decisión de Salomón de pedir sabiduría nos recuerda que las virtudes espirituales tienen un valor eterno, mientras que los bienes materiales son temporales. Además, buscar discernimiento en nuestras decisiones, al igual que Salomón, todos enfrentamos momentos de elección y juicio. Buscar la guía de Dios y discernir entre el bien y el mal es fundamental para una vida de integridad. Y por último, la humildad ante Dios. La petición de Salomón muestra que reconocer nuestras limitaciones y depender de Dios es el camino hacia una vida exitosa y plena. La construcción del Templo de Jerusalén. La idea de construir una morada permanente para el Arca de la Alianza no comenzó con Salomón, sino con su padre, el rey David. Durante el reinado de David, el arca que simbolizaba la presencia de Dios se encontraba alojada en una tienda de campaña conocida como el Tabernáculo. Aunque el tabernáculo había servido a los israelitas durante su travesía por el desierto, David consideró que era momento de erigir una estructura más digna para albergar la presencia divina. Sin embargo, Dios le reveló a David que no sería él quien construiría el templo debido a su historial de guerras y derramamiento de sangre. Crónicas 22:8. En su lugar, Dios prometió que su hijo Salomón llevaría a cabo esta tarea. David, en un acto de obediencia y previsión, comenzó a reunir los materiales necesarios: oro, plata, bronce, piedras preciosas y madera de cedro de Tiro. Además, proporcionó planos detallados que, según el relato bíblico, fueron inspirados por Dios mismo. Crónicas 28:11-19. Cuando Salomón ascendió al trono, una de sus primeras y más importantes misiones fue cumplir con esta visión de su padre. La construcción del templo representaba más que una obra arquitectónica. Era una declaración de la identidad religiosa y nacional de Israel. El Templo de Salomón, también conocido como el primer templo, se erigió en el monte Moria, el lugar donde, según la tradición, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Crónicas 3:1. La construcción duró aproximadamente 7 años y requirió una vasta fuerza laboral, alrededor de 30,000 israelitas, además de obreros especializados de Tiro y Sidón, conocidos por su habilidad en la talla de piedra y la carpintería. Reyes 5:13-18. El templo seguía un diseño basado en el tabernáculo, pero a una escala mucho mayor. Constaba de 3 áreas principales: la entrada principal adornada con columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz, símbolos de fortaleza y estabilidad. Un área reservada para los sacerdotes donde se encontraban 3 elementos sagrados: el candelabro de oro, menorá, la mesa de los panes de la proposición y la parte más sagrada del templo, donde se guardaba el arca de la alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Solo el sumo sacerdote podía entrar en esta área, y únicamente una vez al año, durante el día de la expiación. Las paredes y techos del templo estaban recubiertos de oro puro y decorados con relieves de querubines, palmeras y flores, evocando una imagen del jardín del Edén. Esta decoración simbolizaba la restauración de la comunión perdida entre Dios y la humanidad. La construcción del templo fue un evento trascendental en la historia de Israel y en la espiritualidad de las religiones monoteístas. El templo no era solo un edificio,
Era el epicentro del culto a Dios y una manifestación física de su presencia entre el pueblo. La culminación del templo fue un momento solemne y glorioso. Según el relato en Reyes 8, cuando Salomón terminó de orar durante la conclusión, una nube llenó el templo, simbolizando que la gloria de Dios había aceptado aquella morada. Salomón expresó en su oración una profunda comprensión de la naturaleza de Dios, declarando: «¿Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». Reyes 8:27. Los escritos atribuidos a Salomón. El libro de los Proverbios es una recopilación de dichos y enseñanzas morales que ofrecen consejos prácticos para la vida diaria. Se cree que Salomón escribió gran parte de este libro, especialmente los primeros 24 capítulos. Este texto busca instruir a las personas sobre la importancia de la sabiduría, la justicia y la prudencia. Entre los temas principales se encuentran la sabiduría como un don de Dios, la importancia de la prudencia y el autocontrol, el contraste entre el justo y el necio, y la importancia religiosa. El libro de los Proverbios no solo es un manual de conducta moral, sino que también enfatiza que la verdadera sabiduría proviene de una relación con Dios. Esta enseñanza ha guiado a millones de creyentes a lo largo de los siglos, inculcando principios de vida ética y espiritual. El libro del Eclesiastés es una reflexión profunda y filosófica sobre el sentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Se atribuye a Salomón en su vejez, cuando, después de haber disfrutado de todas las riquezas y placeres posibles, llega a la conclusión de que todo es vanidad de vanidades sin una relación con Dios. Reflexiona sobre la fragilidad de la vida y el destino común de todos los seres humanos. Asimismo, le da un papel importante a la búsqueda del significado, a pesar del aparente sinsentido de la existencia. Concluye que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el verdadero propósito de la vida. Eclesiastés 12:13. El Eclesiastés es un recordatorio poderoso de la limitación humana y de la necesidad de vivir en comunión con Dios. Nos advierte contra la ilusoria búsqueda de satisfacciones materiales y nos invita a reflexionar sobre el valor de una vida con significado espiritual. El Cantar de los Cantares es un poema de amor que describe la relación entre un esposo y una esposa. Aunque a primera vista puede parecer simplemente una celebración del amor conyugal, la tradición judía y cristiana ha interpretado este libro como una representación simbólica del amor entre Dios y su pueblo, o entre Cristo y la Iglesia. Se celebra el amor como una fuerza poderosa y sagrada, incluyendo metáforas de la búsqueda del amado. También pueden interpretarse como la búsqueda espiritual del alma por su Creador. Asimismo, se exalta el compromiso y la fidelidad como valores fundamentales en una relación. El Cantar de los Cantares es una expresión poética del amor divino y humano. Ha sido interpretado a lo largo de la historia como una representación de la pasión y el compromiso de Dios hacia su pueblo. El esplendor del reino de Salomón. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó su apogeo en términos de prosperidad, paz y poderío político. Este periodo es recordado como una auténtica edad de oro para el pueblo de Israel. La habilidad de Salomón para negociar tratados, expandir el comercio y consolidar su autoridad fue clave para este auge sin precedentes. Salomón estableció relaciones comerciales y diplomáticas con varios reinos poderosos de la época, como Tiro, Egipto y los reinos de Arabia. Estos acuerdos aseguraron el suministro de recursos esenciales como cedro del Líbano, oro de Ofir, piedras preciosas y especias exóticas. El relato bíblico en Primero Reyes 10, 14-22 describe cómo Salomón acumuló riquezas extraordinarias. Se menciona que anualmente recibía aproximadamente 22 toneladas de oro. Además, su flota comercial, en colaboración con el rey Hiram de Tiro, importaba materiales y productos valiosos que enriquecieron el reino. El reinado de Salomón no solo se destacó por la acumulación de riquezas, sino también por su ambicioso programa de construcción. Además del primer templo de Jerusalén, Salomón construyó el Palacio Real, una estructura majestuosa que servía como residencia oficial y centro administrativo. Asimismo, la Casa del Bosque del Líbano, un edificio impresionante, probablemente usado como almacén,
o sala de recepción diplomática. Estas construcciones demostraron el ingenio y la capacidad de organización de Salomón, y su reinado se convirtió en un símbolo de esplendor arquitectónico y cultural. La famosa historia de la visita de la reina de Saba es un testimonio del prestigio internacional que Salomón alcanzó. Según 1 Reyes 10, 1, 13, la reina, atraída por los relatos sobre la sabiduría y riqueza de Salomón, viajó a Jerusalén para verificarlo personalmente. La reina sometió a Salomón a preguntas difíciles y quedó asombrada por su sabiduría, la magnificencia de su palacio y el orden de su corte. En 1 Reyes 10, 6, 7, expresó su admiración diciendo: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos lo han visto». La visita de la reina de Saba simboliza el reconocimiento internacional del poder y la justicia del reinado de Salomón. Esta historia representa cómo la sabiduría divina atrae a aquellos que buscan la verdad, sin importar su origen cultural o geográfico. Los errores de Salomón y su decadencia. A pesar de sus logros, Salomón también cometió errores graves que provocaron el declive de su reinado. Estos errores sirven como una advertencia sobre los peligros del orgullo, la complacencia y el alejamiento de Dios. Uno de los mayores errores de Salomón fue su inclinación a casarse con mujeres extranjeras de distintas naciones, como Egipto, Moab, Amón, Edom y Sidón. Según 1 Reyes 11:1-4, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Muchas de estas mujeres adoraban dioses paganos y con el tiempo llevaron a Salomón a rendir culto a diferentes divinidades. Esta idolatría enfureció a Dios y por su desobediencia Dios anunció que el reino sería dividido después de su muerte. En 1 Reyes 11:13, Dios declara: «Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos, romperé el reino y lo entregaré a tu siervo». Sin embargo, por respeto a su padre, David, Dios prometió que no ocurriría en vida de Salomón y que su descendencia conservaría una parte del reino. Esta profecía se cumplió cuando el reino se dividió en dos, Judá e Israel, debilitando significativamente la nación. La decadencia de Salomón ilustra una verdad espiritual fundamental: la sabiduría sin fidelidad a Dios es insuficiente. Su historia enseña que incluso los más sabios y bendecidos pueden caer si no mantienen una relación constante y obediente con Dios. La historia del rey Salomón es una mezcla fascinante de sabiduría divina, grandeza humana y tragedia moral. Su vida nos enseña que incluso las personas más dotadas y bendecidas pueden desviarse si pierden de vista su relación con Dios. Salomón es recordado por sus logros monumentales, pero también por sus fallos y las lecciones de ellos. Su importancia religiosa es innegable. Construyó el templo que simbolizó la presencia de Dios entre su pueblo, dejó una colección de sabiduría que sigue siendo relevante hoy, y sirvió como un ejemplo de cómo la búsqueda de Dios y el respeto por sus mandamientos son esenciales para una vida plena y justa. El legado de Salomón continúa inspirando a creyentes de todo el mundo, recordándonos que la verdadera sabiduría no está en el poder o en las riquezas, sino en un corazón humilde y fiel a Dios. Si te ha gustado este video, coméntanos un mensaje de paz y no olvides suscribirte a La Fuerza de los Dioses, activar la campanita y compartir este video a quien consideres que podamos seguir ayudando a explorar la sabiduría espiritual para transformar su vida para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la paz interior.